Hola familia, gracia y paz a todos. Este es un nuevo video de Sana Doctrina y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de el mundo antiguo. Miren, en nosotros el cristianismo generalmente dividimos a la historia de la humanidad en dos partes, antes y después de Cristo, ¿sí? Como un hecho trascendental que fue el, el nacimiento de Jesucristo y la muerte, ¿no? Que cuando llegó el Mesías, cuando se hizo carne, cuando todas las profecías de las Escrituras se cumplieron en él. Pero la historia del mundo, del planeta, se divide en dos: antiguo mundo y nuevo mundo. Nuevo mundo es la razón por la que toman los testigos de Jehová el nombre de su Biblia, que dice traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Es que es Nuevo Mundo a partir del diluvio, antes del diluvio y después del diluvio. O sea que lo que divide la historia del mundo, ¿sí? Es el diluvio universal. Miren, hay más de 250 culturas distintas que hablan de un diluvio universal. Sí, más de 250 culturas distintas y te hablan de los mismos personajes, de las mismas personas, de un hombre que se salvó, que pasó esa gran inundación con su familia en un barco y con los animales, ¿sí? En la cultura china lo tienen a Fuji, el primero que domesticaba a los animales, ¿sí? Fuji. Y Nuhu, según los de Hawái, Nuhu, en hebreo es Noah, es muy parecido a Noé, ¿sí? Lo que conocemos nosotros. Y así todas las culturas, prácticamente todas, sí, prácticamente todas las culturas. Hay más de 250, registro de más de 250 culturas distintas. Entonces, es que el mundo ha sufrido un gran cambio, un antes y un después de ese episodio que fue el diluvio, ¿sí? Y no fue algo local, sino que fue algo mundial, fue algo completo, totalmente. No quiero utilizar la palabra global porque yo estoy cuestionando realmente si esto es un globo, si estamos en un globo o no. Y esto tiene que ver con que los datos oficiales no coinciden con lo que uno observa. Pero más allá de eso, lo que yo les voy a hablar ahora es acerca del mundo antiguo. ¿Sí? El mundo antiguo. Y si nosotros entendemos el mundo antiguo está narrado en el Génesis, en el Bereshit, se llama el libro. Bereshit. Bereshit quiere decir en el principio. Génesis quiere decir engendramiento. Y está bueno entender cuál es el gen o qué es lo que se engendraba, porque Génesis habla de engendramiento puntualmente y no solamente de una buena semilla, sino también de una mala semilla, ¿sí? Bien, nosotros encontramos que comienzan las escrituras, comienza el Bereshit hablando de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren, los cielos y la tierra, ese es el universo. Los cielos y la tierra. Ese es el todo de la creación. Dios creó cielo y tierra. Cielo y tierra. Y cuando hablamos de cielo, ¿sí? Nos referimos al cielo. Nos referimos al cielo. No estamos hablando ni de galaxias, ni de espacio exterior, ni de otras cosas más allá lejanas. Porque básicamente en las escrituras encontramos que todo lo demás que no se menciona no está. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, los océanos en las escrituras no aparece. Usted va a ver que en el libro de Génesis, cuando habla de la tierra, habla de separar lo seco de las aguas. A las aguas las llamó mares y a lo seco lo llamó tierra. Es que no había océanos en el mundo antiguo. Es que el mundo antiguo
sufrió el juicio por agua. Y a partir de ese juicio por agua es que existen los grandes océanos, ¿sí? Está interesante ver que hay muchos rastros del mundo antiguo, antiguas civilizaciones. Miren, la humanidad data a esas ciudades de miles de millones de años y en realidad no tienen tanto tiempo. El asunto es que fueron erosionadas, desgastadas por agua. Una de las cosas que se descubrió hace poco es que Egipto, las pirámides de Egipto, la Esfinge, fue erosionada por agua. Sacaron teoría de que no, en algún momento habrá llovido mucho. Y sí que habrá llovido mucho, tanto que se inundó todo, tanto que lo cubrió todo con agua. Eso es la época del diluvio. Y hablando también un poco de las culturas chinas, el año nuevo chino, ellos van por el año 4000 y pico, y eso tiene que ver justamente con el diluvio. A partir del diluvio, ellos cuentan a partir del diluvio. No es así con los hebreos. El pueblo hebreo cuenta las edades, los tiempos a partir de la creación, ¿sí? A partir de la creación. Porque en las escrituras hay suficiente dato para entender cuándo fue el principio, cuándo fue el comienzo de todo. El principio, dije, ¿no? Y es llamativo ver que cuando habla de la creación, cuando Dios creó los cielos, cuando Dios creó la tierra, ubica la palabra Bereshit, que quiere decir en el principio. Y cuando Dios creó al hombre, Jesucristo dice que en el principio Dios lo creó varón y mujer. O sea que en el principio es el momento exacto de la creación. Y la creación fue hecha para el hombre. Esta es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en claro, porque se escuchan muchas cosas. Miren, yo escucho que por ahí hablan del mundo preadámico, de que Dios hizo el mundo. Eso es como que Dios hizo el mundo para otros seres, ¿sí? Sin embargo, en las escrituras nosotros encontramos que los cielos, las estrellas, las lumbreras, la tierra, todo fue hecho para el hombre. Por eso es que en el principio Dios lo creó al hombre en el sexto día de la creación. Y la palabra día en castellano, en hebreo es yom, y en castellano se traduce como día. Y día se refiere a un día de 24 horas. Tuvo tarde, la tarde y la mañana. La tarde y la mañana del primer día. Y es que así se cuentan los días. Así cuenta el pueblo hebreo, el pueblo de Dios cuenta así los días. No eran días simbólicos, como alguno ha querido tratar de manipular las escrituras, porque nunca, jamás en las escrituras la palabra yom se refirió a otra cosa. Yom siempre se refirió a día, un día de 24 horas. Entonces Dios creó las cosas. Dios creó, si no, fíjese que creó las plantas necesitan el sol, ¿no? Dios crea las plantas y al otro día crea el sol, la lumbrera mayor, para que señorease sobre el día, y la lumbrera menor para que señorease sobre en la noche, ¿no? El sol y la luna. El sol es el único sol que Dios creó, ¿sí? El único sol que Dios creó es nuestro sol, es ese que ves ahí. No hay miles de millones de soles como nos tratan de adoctrinar los hombres, ¿sí? Porque los hombres tratan de oponerse a la palabra de Dios. Siempre la idea fue contradecir lo que Dios dijo. Si Dios dice que Dios creó la lumbrera mayor, una lumbrera mayor, es porque no hay otra más, ¿sí? Y tanto cuesta, ¿no? Entender eso, tanto cuesta. Bien, hay mucha tela para cortar sobre estos temas. Pero fíjense que en Génesis dice que Dios creó las estrellas, que sirvan de señales, y esto es para el hombre, para
para entender las estaciones, es decir, los tiempos, las estaciones. Ahí la palabra es moadín y en realidad es los encuentros con Dios, las señales, los tiempos con Dios, ¿sí? Las moadines, las fiestas. Esas moadines que después están descritas en el libro de la ley. Entonces es interesante como que hay un código de convivencia que el hombre tiene con Dios, que el hombre tuvo con Dios en ese principio, y que después, por causa del pecado, se fue olvidando, y que Dios fue a buscar a su pueblo para traerlos y a enseñarles cómo es que se vive en el reino de los cielos, ¿sí? Así que hay muchísima evidencia, lo que le estoy queriendo decir, que hay muchísima evidencia de que la ley de Dios ya estaba incorporada en el hombre. El hombre, el ser humano, no necesitaba un libro, no necesitaba tener la Biblia, porque ya la tenía incorporada, la palabra de Dios, la voluntad de Dios la tenía incorporada. Sabía perfectamente lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, ¿sí? Entonces, aquí en el mundo antiguo nosotros encontramos uno de los pactos. Yo les hablé en el video anterior de los 7 pactos y yo voy a hablar en este momento del primer pacto, ¿sí? El primer pacto es que Dios hace con Adán en el Edén, y dice la palabra de Dios que Dios creó los cielos, creó la tierra estaba desolada y sin provecho. Esa es la mejor traducción, no es desordenada y vacía, porque ¿cómo puede estar desordenado algo que está vacío? ¿Sí? Entonces la traducción más correcta es desolada y sin provecho, sin aprovechamiento, ¿sí? Desperdiciada, como quien dice. No se había utilizado, no se había plantado, no se había trabajado, la tierra estaba sin provecho. Entonces ahí es que Dios empieza su proceso de organización, de organizar, ¿sí? De dar forma a las cosas, de plantar las plantas, los verdes, los vegetales que van a servir de alimento para los seres vivos, ¿sí? Y acá es cuando algunos dicen, pero las plantas no son seres vivos. Las plantas yo no las puedo clasificar como animales, ¿sí? Como que tienen alma, no las puedo clasificar, siendo que fueron creadas para alimento de los animales y del hombre, ¿sí? Entonces, en un principio el ser humano se alimentaba puramente de vegetales, de plantas, y los animales, cualquier animal que a usted se le cruce por la cabeza, que sea carnívoro, cazador, en realidad en el principio no era así. Comían de plantas y comían vegetales, ¿sí? Bueno, unas buenas frutas, unas buenas verduras. Esa era la dieta de todos los seres vivos. Y quizás también le podría comentar de que como el planeta era distinto, los nutrientes de estos alimentos eran distintos. Si usted se pone a pensar y a comparar lo que eran las frutas en la década del 70, del 80, con los que son ahora, hay muchísima diferencia. Yo me acuerdo que en mi niñez, durante mi niñez, los tomates eran frutas tan delicadas que si se caía un tomate al piso, estallaba, reventaba. Y ahora no, rebotan. Ahora el tomate se cae y rebota, ¿sí? Las manzanas tenían sabor, eran dulces, eran ricas las manzanas. Ahora las manzanas casi no tienen gusto a nada, casi no tienen ni olor. ¿Cómo están cambiando las cosas? ¿Cómo están cambiando las cosas? Bueno, con esto le quiero decir que se ha encontrado en burbujas de ámbar, se ha encontrado, a alguien se le ocurrió analizar la burbujita del ámbar, las burbujitas que estaban atrapadas en la resina de árbol, y encontró que tenía
3, 4 veces más oxígeno que en la actualidad. Eso sería propicio para la vida. El ser humano podría vivir mejor y más, muchísimo más, con muy buena salud. Las plantas producirían mucho mejores los frutos, muchos más nutrientes, si todo estuviese sometido a esa atmósfera que se encontró en esa burbujita, ¿no? Esas son evidencias del mundo antiguo. Y hay mucha más evidencia del mundo antiguo. Por ejemplo, los restos fósiles, ¿sí? Los restos fósiles que se encontraron básicamente son animales enterrados de golpe, por sorpresa, ¿sí? Con toneladas y toneladas de barro, ¿sí? Al meter presión, al quitar el oxígeno, meter presión, se formaron los restos fósiles. Porque ahora se muere un animal y no queda ni los huesos. Por pasar una semana por ahí no queda ni los huesos, no queda nada. Y justamente esto es porque para que se conserve la forma del animal, la estructura, la piel, tiene que ser de esa forma, atrapado, aplastado por toneladas y toneladas de barro, ¿sí? Sedimentos. Y bueno, las escrituras cuentan de que en el momento del diluvio se abrieron los abismos de abajo de la tierra, salió agua para arriba, ¿sí? Y eso obviamente habrá levantado y arrastrado sedimentos, más las canillas de los cielos, dice, ¿no? Las ventanas de los cielos, las compuertas, cayó agua de arriba, salía agua de abajo, no había escapatoria. Eso, miren, habrá sido un espectáculo. Cómo Dios resolvió el tema de la iniquidad en esa época, habrá sido un espectáculo verlo, y verdaderamente también aterrador, ¿sí? Porque era la ira de Dios desatándose sobre la humanidad. Miren, la humanidad había sido corrompida. Nosotros vemos que no me voy a detener en el tema de Adán, porque ahí esto podría llevar un tema aparte. Pero el ser humano, cuando desobedece, dice la Biblia que primeramente cuando Dios hizo la tierra, a eso le llamó Edén, y el huerto lo plantó en Edén, al oriente. La tierra era deseable, Edén quiere decir deseable, y todo el planeta era propicio para la vida, cosa que en la actualidad nosotros encontramos que hay un 3% de todo lo que hay del mundo, el 3% es propicio para la vida. El resto de los climas no son propicios para la vida. O sea, hay muy poco. Sin embargo, la Biblia dice que la tierra era propicia para la vida, el Edén. Y Dios plantó un huerto al oriente, y en ese huerto Dios puso al hombre para que lo labrase. O sea que el trabajar no era castigo, Dios lo puso ahí para que lo labrase, le dio instrucciones, y el ser humano lo único que tenía que hacer era guardar esas instrucciones que Dios le dio: fructificar, multiplicar, sojuzgar, llenar la tierra, señorear sobre los animales, sobre todo ser vivo. Y con esto quiere decir que todos los animales están al servicio del hombre. ¿Qué es más importante, un hombre o un animal? ¿Sí? No sé cuáles son la escala de valores que tenés vos, pero para Dios el ser humano está por encima de cualquier animal. Y eso entendió el diablo, y entendieron todos los que se rebelaron en contra de Dios. Porque resulta que cuando el ser humano desobedece, toma de lo que le estaba prohibido, y fue expulsado del huerto del Edén, Adán empezó a poblar la tierra, empezó a tener muchos hijos. Los dos primeros está el episodio de que uno mata al otro, ¿no? Caín mata a Abel. Pero después tuvo muchísimos hijos más, porque vivió muchísimos años más, como casi aproximadamente cerca de 1000 años. Cerca de 1000 años vivió Adán. Y los hijos de Adán también vivían cerca de 1000 años.
Y esto es porque el ambiente era propicio para la vida, ¿sí? Antes del diluvio, el mundo antiguo, no vivir tantos años ya era un problema, porque si normalmente podés vivir y vivir y vivir, porque el ser humano, convengamos otra cosa, que fue hecho, creado para ser eterno, pero por la desobediencia, esa eternidad se le fue quitada al hombre, sí, pero originariamente, por esto es lo que viene a ofrecer Cristo el Evangelio, consiste con que el hombre reciba por medio de Jesucristo vida eterna. Y la vida eterna no es un regalo inmerecido, sino que tiene que ver con una restauración del hombre. El hombre fue hecho para tener vida eterna, y lo que viene a hacer Cristo es ponerlo al hombre en el lugar donde corresponde, donde estaba el diseño en el principio, ¿sí? No es algo de que viene Cristo, de que bueno, que es Dios, te da vida eterna. Entendamos que no viene por ese lado, sino que viene por una restauración, ¿sí? Viene por una restauración. Si el ser humano se restaura, se restituye, recibe la vida eterna, que era lo que tenía. Otra cosa, en la época de Adán, el mundo se había llenado ya de hombres y mujeres, todos hijos de Adán. Hijos de Adán, los hijos de Adán, y ya empezaron a poblar la tierra. El tema es que habla las escrituras en Génesis 6 de que los hijos de Dios, refiriéndose a ángeles, ¿sí? Los guardianes, vigilantes, los hijos de Dios, vigilantes digo porque esto lo menciona otros libros que no están en las escrituras, pero son libros judíos también, como el libro de Enoch. Pero dice que los vigilantes o los ángeles vieron a las hijas de Adán. Cuando dice la Biblia las hijas de los hombres, la palabra hombres es Adán. Cuando los ángeles vieron a las hijas de Adán, tomaron para sí mujeres las que quisieron. Ellos bajaron, dejaron sus moradas, abandonaron sus moradas, se hicieron cuerpos terrenales y tomaron de las hijas de Adán mujeres para sí, y le engendraron hijos. Y esos hijos que nacieron de las mujeres, de la unión entre ángeles y mujeres, una especie, una raza híbrida, una cosa rara ahí, nacieron gigantes, nacieron niños que empezaron a crecer y a crecer y a crecer, a crecer, a crecer, y que no eran seres humanos, eran una mezcla de ángeles con seres humanos, ¿sí? En este video yo les voy a hablar la diferencia entre ángeles y demonios, ¿sí? Los ángeles eran los ángeles caídos eran eso, ¿no? Que vinieron y tomaron para sí mujeres y le enseñaron a las mujeres todo tipo de cosas raras también, ¿no? Ahí está el tema de la cosmética, el tema de la brujería, el tema de las armas, un montón de cosas se pueden ver ahí que los ángeles enseñaban a las mujeres. Por alguna razón se asocia la brujería con la mujer, ¿no? Con mujeres. Bien, el asunto es que no solamente se mezclaban ángeles con las mujeres, sino que empezaron a mezclar en la genética de las mujeres también entre animales. O sea, la perversión sexual era tan grande que las mujeres se mezclaban con animales y les nacían hijos. Los hijos nacían. La genética era tan fuerte, tanto de los animales como de los seres humanos, que esa unión surgía y nacían. Y así es que nacieron centauros, ¿sí? Minotauros, ¿sí? Lo que se escucha mucho en lo que era la mitología griega. Minotauro, centauro, mitad un animal, mitad seres humanos, mezclas raras ahí. Ese es el pecado que Jesucristo dice: se casaban y se daban en casamiento. Se casaban y se daban en casamiento. Comían y bebían. Se casaban y se daban en casamiento. Y bueno, ahí está el pecado, porque comían y bebían. ¿Qué es lo que comían y qué es lo que bebían?
porque ya no importaba más el temor a Dios, porque ahí ya comían cosas que eran desagradables ante los ojos de Dios, y bebían cosas que eran desagradables ante los ojos de Dios, y se casaban de forma que era desagradable ante los ojos de Dios. Y eso fue lo que provocó la ira de Dios, ¿sí? Dios decidió, le pesó, dice, le pesó en el corazón, le decidió eliminar a la humanidad. Pero encontró en Noé limpieza, pureza, santidad, que Noé caminaba con Dios. Noé era alguien santo, y según las escrituras, santo es el que guardaba los mandamientos de Dios, que guardaba las instrucciones de Dios, que cumplía la voluntad de Dios, ¿sí? Noé halló gracia, por eso no fue al tuntún. Noé halló gracia, por eso, y se salva Noé, y fue elegido para pasar del mundo antiguo al nuevo mundo. Miren, 120 años le estableció para el hombre. A partir de eso iba a venir el juicio. 120 años, no es que el hombre iba a vivir 120 años, sino que a partir de que Dios habló, iban a pasar 120 años, que fue lo que Noé tardó en construir el arca y en juntar las parejas de animales, que eran una pareja de cada especie impura y 7 parejas de cada especie pura, ¿sí? Entonces, cuando uno dice cómo venían los animales, qué animales juntó, cuántos eran, de dos en dos está hasta en las canciones, pero de dos en dos eran de las parejas impuras o sucias, impuras, y 7 eran parejas de 7, eran las que eran puras. Esto también es llamativo, ¿no? ¿Cómo es que Noé conocía que era puro y que era impuro? Si eso está en Levíticos 11 recién. Miren, hay muchos datos de que esto, la ley de Dios estaba en el hombre antes. ¿Por qué Abel ofreció un cordero en sacrificio para Dios? El sacrificio de Abel estaba en la ley de Dios. Y bueno, le hablé de lo que hicieron los ángeles, de que nacieron gigantes. Con respecto a los gigantes hay mucha evidencia científica del mundo antiguo. Hay evidencia de que existieron gigantes. Hay huellas en el barro, hay huellas en el granito, ¿no? Piedras solidificadas, piedras fosilizadas, huellas fosilizadas de gigantes, de seres de gran estatura, pero no tipos altos, gigantes. A mí me llamaba la atención siempre cuando Moisés envía a los 2 espías, y de esos 2 espías 10 vinieron con los ánimos por el piso, pero 2 dijeron, de esos 10 dijeron, no, la tierra hay hombres de gran estatura y también hay gigantes, en los cuales parecemos como langostas comparado con esos, ¿no? Y bueno, los otros 2, que eran Caleb y Josué, dijeron, estos son pan comido. Miren, me llamaba la atención, es como decía, hombres de gran estatura y también gigantes, entonces, hombres de gran estatura, hay hombres de gran estatura. En la actualidad nosotros vemos fotos antiguas de hombres de gran estatura, mujeres de gran estatura, que llegan alrededor de los 3 metros, ¿sí? Que no son gigantes, son hombres de gran estatura. La Biblia menciona a Goliat, y Goliat era un gigante, y Goliat sí llegaba a los 3 metros, y eran de 3 metros para arriba, eran gigantes, eran mucho más grandes. El asunto es que Goliat ya está ubicado no en el antiguo mundo, sino que en el nuevo mundo. Yo les voy a hablar de los del antiguo mundo. En el antiguo mundo eran muy grandes. Hay una huella en África que el pie, si ustedes se fijan, hasta los nativos del lugar ponen dinero, en la huella ponen dinero ahí porque lo asocian como que esa era la huella de un dios, y ellos están convencidos y saben que eso es una huella
humana, no es un error de la naturaleza ni un capricho de la naturaleza, están hasta los dedos marcados en la huella esa, y es una pisada muy grande, ¿sí? Restos arqueológicos de gigantes están, por ejemplo, hay un esqueleto, en la actualidad no está más esto, pero existía en la provincia de Loja, en Ecuador, un museo custodiado por un sacerdote, creo que se llamaba Miguel Vaca, de apellido, que falleció en el año 1999. Y este sacerdote tenía el esqueleto completo de un gigante de 7 metros, 7 metros de altura. Esto suena loquísimo, pero están las entrevistas en YouTube. En el link, en la descripción de este video le voy a dejar los links donde usted puede encontrar las entrevistas que se le hicieron a este sacerdote sacerdote católico, cuando él cuenta cuando donaba huesos, falanges al Smithsoniano, ¿sí? En el 99 muere, el sacerdote en 1999 muere, y cuando muere se llevaron todo. En Egipto se ha encontrado un dedito de un hombre, un dedo fosilizado, momificado mejor dicho, no está hecho piedra, pero está momificado, y ese dedo tiene 38 centímetros. Che, miren, mi dedo, yo mido casi 2 metros, mido 1,93 m. Mi dedo tiene aproximadamente de 10, 12 centímetros. ¿Cuánto tendrá el índice? 10, 12 centímetros. Este tenía 38 centímetros. No es un dedo deformado, no es un dedo... Es un dedo bien armado de ser humano, ¿sí? O mejor dicho, de una forma humanoide. Esto tiene que ver con que los gigantes tenían mezcla de seres humanos con otra cosa, ¿no? Con estos ángeles. Pero 38 centímetros de dedo. ¿No es grande esto? Hay muchísima evidencia. Hay armas, cuchillos que se encontraban de gigantes, hachas, espadas, ¿sí? Y hablando de espada, David usó la espada de Goliat. Para la tradición, a nosotros nos han hablado de que David era un hombre, un niño cuando se enfrenta a Goliat. Sin embargo, yo lo voy a tomar como referencia a Saúl, que la Biblia dice que Saúl le sacaba al resto de del pueblo, le sacaba una cabeza, ¿sí? La gente le llegaba hasta los hombros más o menos, un tipo alto. No sé qué tamaño tenía su cuerpo, pero era alguien grande, Saúl. Y David, que era un muchacho, cuando se va a enfrentar a Goliat le ofrecieron la armadura del rey. Y la armadura del rey le era incómoda. Usted lo puede pensar porque era una armadura muy grande o una armadura muy chica para David. Se ve que David no era tan chiquitito. Miren, la Biblia dice que la corona de David pesaba 4 kilos. La Biblia dice que David con sus manos mató un león. Con un palo mató un oso. ¿Saben lo que es un oso? Yo te digo que ni con una escopeta lo mato al oso. Pero es complicado, no saben lo que es. Bueno, para que tengamos una idea, ¿no? De que los hombres de guerra eran hombres, sinceramente, que eran temerosos, ¿sí? De Dios, y temerarios, porque le tenían miedo a David. Bueno, más allá de todo esto que estoy diciendo, a ver, ¿qué más le iba a contar? En Laos se encontraron también tazas, jarras, ollas, no sé qué serían eso, cantidades de utensilios así con tapitas y todo, que tiene el tamaño de un ser humano. Esos vasos, esas jarras, tazas, es como una especie de taberna de gigantes había ahí. Un montón de vasijas de gran tamaño, ¿sí? En la provincia de Laos. Laos queda por ahí más o menos. Esto viene a ser Vietnam.
Vietnam, a ver, Vietnam, ahí está, ¿sí? Ahí está Laos. Bien, hay muchísima evidencia. Lo que le dije del dedo fue en 1988 que se encontró en Egipto, ¿sí? En 1988 se encontró en Egipto. Esta foto creo que era del 2012. Bueno, Dios pone en acción su juicio y envía el diluvio sobre la humanidad. Y a partir de ese momento es cuando existen en la tierra los océanos. Las aguas se fueron, bajaron, pero muchas ciudades quedaron bajo agua. Muchas edificaciones hay bajo el agua. Hasta las cuencas de los ríos algunos que siguen todavía abajo de los mares, abajo de las plataformas marinas. Así que está interesante descubrir que el diluvio fue una realidad, existió y que hay muchísima evidencia. El cañón del Colorado, la naciente del río, está 400 metros más abajo que el cañón. El agua no va para arriba, ¿no? O sea, hay muchísima evidencia. Pero esto voy a dejar por aquí, por hoy, ¿sí? Vamos a seguir hablando del mundo antiguo y va a estar interesante mostrar también algunas cosas. Los espero en el próximo video, donde hablamos de los pactos de Dios y hablamos de la evidencia arqueológica y la evidencia irrefutable de que nosotros somos criaturas de Dios, de que el ser humano fue creado en la tierra, para la tierra, y que no, la tierra es para el hombre y que no puede abandonarla en esta forma corporal, ¿sí? En esta forma no lo podemos abandonar. Bien, les dejo este versículo para que lo mediten y van a ver que Dios puso los límites para el hombre y el hombre no puede abandonar esta tierra. Gracias y paz, nos vemos en el próximo video. Shalom.